desde mi lugar de especialista en movimientos anormales, hace unos años que sospechamos y vemos pacientes con la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, porque una de las características de esta enfermedad, este error congénito del metabolismo, es que produce o se manifiesta a través de, entre otras manifestaciones, con trastornos del movimiento. Los pacientes con error congénito del metabolismo, ahora actualmente, depende de qué patología, son diagnosticados en la infancia y debido a los tratamientos pueden alcanzar la adultez y entonces hay que hacer la medicina de transición entre un especialista de población pediátrica a adultos, o son errores congénitos de metabolismo que se diagnostican en adolescencia y adultez, y el diagnóstico muchas veces lo hace un especialista de adultos. Entonces, antes se creía o se tendía a pensar que solo los pediatras veían estas enfermedades, pero bueno, cada vez más el rol de los especialistas de adultos es más importante. Hay enfermedades que se denominan autosómico dominantes, en donde la enfermedad se suele manifestar de generación en generación. Hay enfermedades de transmisión como la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, que se transmiten en forma autosómico recesiva, en donde muchas veces se manifiesta la enfermedad en una sola generación de la familia, por el tipo de patrón de herencia. Y bueno, luego tenemos enfermedades mitocondriales ligadas al cromosoma X, etc. Los errores congénitos del metabolismo no solo se manifiestan, como a lo mejor la población en general tendería a pensar, solo en niños, sino que se pueden manifestar en niños, adolescentes y en adultos. Bueno, y es por eso que nosotros los neurólogos adultos estamos involucrados también en estas patologías. Y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C es un error congénito del metabolismo que tiene una transmisión autosómico recesiva. Entonces, en general, las patologías autosómico-recesivas son de más difícil diagnóstico porque no suele haber un antecedente en la familia tan claro como los trastornos autosómicos dominantes. Entonces, en un paciente con enfermedad de Niemann-Pick tipo C, en general, en lo que respecta al padre y a la madre, no va a haber antecedentes de enfermedad porque los padres son portadores asintomáticos. Entonces, eso ya, digamos, dificulta un poquito más la sospecha diagnóstica. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C se puede manifestar en diferentes grupos etarios, puede haber las formas, digamos, neonatales, las formas infantiles, tempranas, tardías, las formas de la adolescencia y la adultez. En general, cuanto más temprano se manifieste, más graves son los cuadros. Y cuanto más tardío empiezan las manifestaciones, más tórpida es la evolución. Entonces, es muy heterogéneo el cuadro clínico y además suele manifestarse con trastornos, no solo del sistema nervioso central, sino también con trastornos viscerales. Entonces, el paciente, en general, nosotros sospechamos de enfermedad de Niemann-Pick tipo C cuando hay una combinación, cuando suele haber una combinación de estas manifestaciones, cuando hay una combinación de manifestaciones del sistema nervioso central y viscerales, es decir, cuando el paciente, por ejemplo, tiene la presencia de una ataxia cerebelosa y una esplenomegalia. Pero esto muchas veces no es así, ¿sí? Es decir, que muchas veces yo tengo un paciente que tiene una ataxia cerebelosa y no tiene un vaso agrandado palpable, o inclusive puede ocurrir que en la ecografía no se visualice la esplenomegalia. Pero bueno, cuando se dan estas combinaciones de manifestaciones del sistema nervioso central y alguna manifestación visceral, como en general suele ocurrir, que es la esplenomegalia, la sospecha es muy alta. Dentro de las manifestaciones neurológicas, tenemos que tener en cuenta las que tienen un valor predictivo muy alto, que son los trastornos en los movimientos oculares sacádicos, que en general suelen estar presentes. Entonces es muy importante que el neurólogo sepa evaluar los movimientos oculares sacádicos, horizontales, verticales, además de la mirada de seguimiento, pero los sacádicos es lo que primero se afecta, los movimientos verticales. Entonces, esto es muy importante. Y la otra manifestación que tiene un valor predictivo muy importante es la cataplexia gelástica, pero que de todas maneras suele, tiene una frecuencia de presentación mucho menor que los movimientos sacádicos.
La cataplexia gelástica es la pérdida súbita del tono muscular, ya sea en forma focal, segmentaria o total, sin alteración de la conciencia. No es una crisis epiléptica. Y bueno, cuando está presente es muy sugestiva de enfermedad de Niemann-Pick tipo C, y además es muy discapacitante para el paciente porque suele tener como consecuencia el tema de los golpes. Y es la pérdida súbita del tono muscular ante una emoción intensa, ya sea cuando se induce la risa o el llanto del paciente. El paciente se ríe ante un chiste o algo que le causa gracia y pierde el tono muscular en forma focal, segmentaria o total. Después, las otras manifestaciones que suelen estar presentes en el sistema nervioso central son las manifestaciones que tienen un valor predictivo menor, son las manifestaciones psiquiátricas, que pueden ser pacientes que vienen hace años con algún trastorno de tipo del ánimo, con una depresión refractaria al tratamiento, o con manifestaciones de tipo psicóticas, ¿sí? Con una evolución no acorde a una esquizofrenia clásica, con diferentes características desde el punto de vista de las alucinaciones, de la respuesta al tratamiento antipsicótico, o sea, cuadros psicóticos, pero que hacen pensar en que es ese cuadro psicótico secundario a alguna patología de base, en este caso Niemann-Pick tipo C. Después, dentro de las manifestaciones psiquiátricas, también puede haber en lo que es más que nada la etapa de la primaria, adolescencia, trastornos de conducta, una conducta disruptiva en la escuela, ese chico que, digamos, le cuesta mantenerse concentrado en las clases, quedarse quieto, que de alguna manera está con algunas conductas violentas hacia los compañeros. Y después también están las manifestaciones desde el punto de vista de la esfera cognitiva, ¿sí? Que en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C puede producir trastornos cognitivos y a la larga evoluciona al deterioro cognitivo moderado severo y a la demencia. Y después están los otros trastornos neurológicos, que son, por ejemplo, la presencia de movimientos anormales, como la ataxia cerebelosa, la presencia de mioclonus, la presencia de espasticidad. Puede haber también muy frecuentemente presencia de distonías, más que nada distonías que afectan los miembros superiores, las manos. Pero bueno, dentro de esta gran constelación de síntomas, quizás lo que solemos ver en lo que es un paciente adolescente, adulto, es paciente que viene con manifestaciones psiquiátricas y cognitivas de, en general, varios años de evolución, que presenta seguramente algún grado de ataxia cerebelosa, y que cuando lo evaluamos en el examen físico y buscamos los movimientos sacádicos, los oculares sacádicos están afectados, por lo menos, seguramente ya también tienen los movimientos de seguimiento, solemos ver algún grado de disartia, de difagia, y si no palpamos el vaso, le pedimos una ecografía abdominal y vamos a encontrar el vaso al menos un poquito grande, agrandado. Y bueno, ese es un caso clásico, porque si el paciente está con alguna manifestación psiquiátrica, ya sea una alucinación o una depresión, es muy importante compensar eso. Si está con algún grado de trastorno en la deglución o la disartria, hay que también tratarlo. O sea, el tratamiento sintomático no va digamos, no apunta a la causa del problema, pero sí es importante para mejorar la calidad de vida del paciente. Y después está el tratamiento específico, que el Niemann-Pick tipo C sí tiene un tratamiento específico aprobado hoy por hoy a nivel mundial, que es el tratamiento con miglustat. El miglustat, en mi experiencia, es más efectivo, o los mejores resultados se pueden obtener cuanto antes se inicie. ¿Sí? Esto creo que es clave. Si el cuadro se diagnostica precozmente, tenemos las mejores chances de ver un mejor resultado en el largo plazo del tratamiento. Que el resultado, de todas maneras, esta medicación no es curativa. Yo creo que en el mejor de los casos lo que se logra es enlentecer la progresión de la enfermedad, enlentecerla.
En general, si el médico no reconoce los síntomas de la enfermedad, el paciente se somete a esta odisea diagnóstica de las enfermedades poco frecuentes, y eso es tiempo que pierde el paciente, y es más daño neurológico que no vamos a poder revertir. Entonces, cuanto más difusión haya sobre la enfermedad y cuanto más concientización y diagnósticos más tempranos se realicen, mejor va a ser el pronóstico de cada paciente que vaya surgiendo año a año con esta enfermedad. El rol de las asociaciones de pacientes es muy, muy importante, y creo que todo parte de los logros que se alcanzan en este tipo de enfermedades, ya sea desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento, nacen de las asociaciones de pacientes.